Bienvenidos y bienvenidas a nuestra tercera clase de metodologías de desarrollo de software. Condiciones que van a favorecer el correcto desarrollo de la clase, practicar la puntualidad de conexión. Acá siempre los primeros en conectarse son Elena y Claudia, así que las dos ahí van punteras en cuanto a la puntualidad, van ganando muchas caritas felices. Mantener todos los dispositivos electrónicos en silencio, celular, computador, televisor, radio y demás, es en el fondo más que dispositivos electrónicos, cualquier distractor que pudiera interferir en su conexión con la clase. Mantener sus sentidos activos al contenido y respetar sus turnos de participación. Interrumpir cada vez que ustedes no comprendan algo o tengan alguna duda. Insisto, los micrófonos, yo no me gusta bloquear los micrófonos, siempre van a estar los micrófonos abiertos. Seguimos con nuestro primer aprendizaje esperado, el mismo de la clase anterior, pero cambiaron nuestros criterios de evaluación. La unidad se llama, bueno, esta unidad no es claramente, la unidad se llama metodologías. Disculpen, chiquillos, estoy un poco resfriada. De desarrollo de software, ya el mismo nombre del módulo. Aprendizajes esperados, identificar los conceptos asociados a una metodología de desarrollo para la implementación del proyecto software, ya. Criterios de evaluación, identificar etapas de metodologías de software. Específicamente esta clase es metodologías tradicionales. E identificar esta misma metodología en diferentes experiencias dentro de la industria. Obviamente, estos criterios de evaluación no se terminan con esta clase, sino que es un proceso que se desarrolla en el transcurso del módulo. El objetivo puntualmente de esta clase es que ustedes conozcan una cantidad de metodología de desarrollo tradicional, ¿ya? Y cada una de las etapas de esta metodología de desarrollo tradicional. De acuerdo a las metodologías, vamos viendo cómo interfieren en cada una de las fases del ciclo de vida del software, ¿ya? Ahora, quiero saber si recuerdan qué es la metodología de desarrollo de software. ¿Qué recuerdan de este concepto de metodología de desarrollo? Chiquillos, no voy a avanzar si nadie habla. Súper, Elena. Como bien dice Elena, la metodología dijimos que era el paso a paso, ¿cierto? Desde lo más simple hasta lo más complejo hasta lograr el producto final, que es nuestro sistema informático. Dentro del proceso, actualmente del desarrollo del software, ya proceso de codificación, tenemos tres etapas: estructurar nuestro sistema, planificarlo y controlar. Esto es en general, ¿ya? No es que solamente un sistema, sino que esto lo vemos por medio del proceso de desarrollo. Sí, Rodrigo. Muy bien. Nos sirve para realizar estas tres cosas. Primero, realizamos un trabajo estructurado o un proceso estructurado de acuerdo a la metodología de desarrollo que nosotros vamos a elegir. Luego planificamos de acuerdo a la metodología anteriormente planteada y finalmente controlamos estar cumpliendo con los objetivos que anteriormente ya definimos. ¿Ya?
Ahora insisto que para metodología de desarrollo de software ustedes van a encontrar un sinfín de definiciones. Pueden encontrar definiciones en arquitectura de sistema, pueden encontrar definiciones en testing, definiciones orientadas a lo tradicional, orientadas a lo ágil, pero lo importante es que la metodología nos entrega el proceso o el paso a paso, como bien dice Elena, de lo que tenemos que trabajar y de forma estructurada, como dice Rodrigo. ¿Ya? ¿Qué tipos de metodologías de desarrollo nombramos la clase anterior? Súper, muy atentos. Dijimos que existían dos tipos de metodología, ¿cierto? Metodología ágil y metodología tradicional. Dentro de la metodología ágil dijimos que la característica principal, acá no cambié la imagen, es esto, ¿cierto? El diseño basado en prototipos, donde acá en el espiral, perdón, en este círculo, teníamos los pequeños entregas de prototipo de cada una de las pruebas. Entonces era un círculo que muchas veces era difícil de acabar porque el cliente cada vez quiere que el software sea mucho más complejo, más completo. Esa es la metodología ágil. Y la otra metodología es la metodología tradicional, que es la que puntualmente vamos a abarcar el día de hoy. ¿Tienen alguna duda puntual con estas dos metodologías? Porque a grandes rasgos es eso, la metodología ágil funciona en base a prototipos, la metodología tradicional sigue un esquema más estructurado y tiene mucha más documentación que la metodología ágil. ¿Dudas con eso antes de continuar? Ya, estas son partes de metodologías tradicionales. Dentro de la metodología tradicional tenemos el modelo que se llama cascada. Ya, el modelo cascada a mí me encantaba cuando estaba estudiando. Un minuto que estoy tratando de cambiar la diapositiva que se quedó pegado. Les quiero mostrar la imagen. Ya, pero la metodología cascada tiene las 6 fases que están acá descritas: análisis, diseño, implementación, pruebas, despliegue, mantenimiento. Una de las características principales de la metodología cascada es que no podemos avanzar a la siguiente fase si la fase anterior no está completamente terminada. Un minuto, chiquillos, estoy tratando de cambiar la imagen, se vea más gráfica. Al fin, ahí está. Esa es la metodología cascada. Si se fijan, ahí está todas las fases que yo les nombré recién. La característica, como está indicado con las flechitas bien graficado, no se puede avanzar a la siguiente fase si la fase anterior no está completamente terminada. Un minuto, estoy cerrando. Tengo muchas ventanas abiertas, entonces pierdo la conexión. ¿Me escuchan bien, cierto? Ya que aquí me faltaron unas flechitas. Ya, que tenía muchas ventanas en el navegador. Espero que se entienda. Ya, pero del mantenimiento pasa al análisis y cada una de estas es una flechita.
Ya, ahí sí, para que me puedan entender. La primera etapa de la metodología cascada se llama análisis. ¿Ya? Dentro del análisis lo que realizamos es la especificación de los requerimientos, como en muchas de las otras metodologías que ustedes probablemente ya vieron en otros módulos. En la etapa del análisis, puntualmente lo que vamos a realizar es la definición de los requerimientos del software, ya a partir de todos los métodos que nosotros ya conocemos, por medio de los cuales podemos extraer información al cliente. Lluvia de ideas, focus group, entrevistas personales, entrevistas grupales, métodos de pregunta. Nosotros obtenemos toda la información relevante y la transformamos a nuestro análisis, nuestro informe de análisis. Este informe tiene que tener toda la documentación, toda la especificación detallada, ya en pseudocódigo o en lenguaje natural, pero no nos pasamos al diseño, sino que solamente el análisis y la definición de los requerimientos. Una vez que tenemos los requerimientos correctamente formulados y delimitados, vamos a pasar a la siguiente etapa que se llama diseño. En el modelo cascada, en la etapa de diseño, los requerimientos los vamos a dividir, ¿ya? A dividir en función de las relaciones que tienen. Requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales, requerimientos de sistema, requerimientos de seguridad. Ya hacemos toda la división de los requerimientos. Esa es la primera parte. Y la segunda parte vamos a establecer la arquitectura en que nosotros vamos a trabajar. Y surge el segundo documento de diseño donde va a estar detallada toda la descripción de nuestro software, pero ahora desde el punto de vista del diseño. El documento anterior nos indicaba el punto de vista del análisis y los requisitos, y la segunda etapa es el punto de vista del diseño y la arquitectura con la que vamos a trabajar. En la tercera etapa, nosotros ya tenemos en la etapa anterior ya definimos la arquitectura de software. Por lo tanto, en la etapa de implementación, vamos solamente a programar con el lenguaje de programación que anteriormente ya se había definido. Ya lo que creamos en la etapa de implementación son las bibliotecas de datos, las bases de datos y la codificación propiamente tal. ¿Me van entendiendo, chiquillos? Aquí les voy poniendo una ayuda en memoria. Requisito, arquitectura, programación. ¿Ya? Esas son básicamente las tres primeras etapas. Luego de la programación, una vez que tenemos nuestro software programado o parte de los mantenedores programados, pasamos a la etapa de prueba. ¿Ya? En la etapa de prueba se van a integrar las interfaces que tienen relación y vamos a hacer una comprobación del sistema completo. ¿Recuerdan cuando les hablé de las pruebas unitarias, pruebas de integración y pruebas de sistema? Esas pruebas nosotros vamos a implementar en esta etapa, que son las pruebas propiamente tal. ¿Ya? Entonces, en la parte de pruebas lo que vamos a hacer es integrar nuestro sistema. Y una vez que integramos el sistema, lo testeamos. Ya pasa por una serie de testing propiamente tal. Después de las pruebas se le entrega al cliente. En el modelo cascada no entregamos un software que no está testeado, ¿ya? Eso es importante. Recuerden que
Estos son el ciclo de la metodología cascada. Por lo tanto, anteriormente dijimos que no podía pasar al siguiente ciclo o a la siguiente parte si no tenía la anteriormente cumplida. Por eso es importante destacar que la metodología cascada siempre tiene el periodo de prueba, ¿ya? Luego de las pruebas, la última etapa de la metodología cascada es el mantenimiento, ¿ya? En el mantenimiento se van a corregir los errores que se descubren en el ciclo de vida, en la parte de implantación. Ya cuando nosotros vamos al ambiente real de trabajo y encontramos nuevos errores que en la etapa de testing no estaban considerados, en la fase número 5 de cascada entramos a la etapa de mantenimiento, ya que es resolver todos esos pequeños errores de validación que no estaban considerados en un comienzo. En la metodología cascada, en la parte de mantenimiento se consideran actualizaciones y nuevas características, ¿ya? Además de la corrección de errores propiamente tal. Actualización y características nuevas. No puse el acento. Actualización y nuevas características. El modelo cascada, yo antes les dije que era de los que más me gustaba, pero es de los modelos más criticados dentro de la metodología tradicional, porque los expertos, desarrolladores entre comillas, dicen que esta metodología no funciona porque cada vez que se regresa se hace a la etapa de análisis, ¿ya? Ellos indican, los expertos en programación indican que, por ejemplo, cuando queremos hacer algún tipo de corrección y estamos en la etapa de pruebas, volvemos a la etapa de análisis para incorporar nuevamente este nuevo requerimiento a nuestro sistema. Por lo tanto, pudiéramos tener una especie de bug sin terminar, ¿ya? Esa es una de las desventajas de la metodología cascada. Otra desventaja es que dentro del análisis de requisitos se especifican todos los requerimientos que va a tener el sistema, que ellos dicen, bueno, los que están a favor de la metodología ágil dicen que eso es una desventaja. Para mí, comenzar con un correcto análisis de requisitos es favorable para el correcto desarrollo del ciclo de vida del software, ¿ya? Por lo tanto, eso tiene doble interpretación, puede ser tanto ventajoso como que puede tener desventaja. Y la desventaja de esta metodología y de todas las anteriores, o sea, de todas las metodologías tradicionales, es que el cliente no ve un sistema tangible hasta la última etapa, ya es decir, desde el análisis hasta el despliegue, el cliente no tiene eh, ningún tipo de beta o ningún tipo de entrega, sino hasta la última etapa, ¿ya? La metodología cascada indica que tienen que estar todas las etapas cumplidas antes de pasar a la siguiente etapa. Sin embargo, en cada una de las etapas podemos volver a la etapa anterior. Por ejemplo, ¿puedo borrar la pizarra para poder explicarles? ¿Se entendió eso o tienen dudas? Quiero hacer zoom. Y ahí voy a cambiar de color a amarillo. De la etapa de análisis pasamos, ya están todos nuestros requerimientos, bien, súper, pasamos a la etapa de diseño. La etapa de diseño se cumple, definimos la arquitectura, lenguaje de programación, base de datos, pasamos a la etapa de implementación que es codificación.
Si la etapa de codificación se cumple, pasamos a la siguiente etapa y así sucesivamente. Si tenemos un error en la última etapa, que es el mantenimiento, tenemos la opción de volver a la etapa anterior, ¿ya? Y hacemos un bug. Solucionamos el despliegue y volvemos a la etapa de mantenimiento. Y así sucesivamente, pero solo con la etapa anterior. Del despliegue podemos volver a pruebas y esas dos se relacionan. Acá tenemos otra fecha y estas dos se relacionan, ¿ya? Por lo tanto, se va relacionando la etapa de diseño, en este caso con análisis y con implementación. Pero no podemos pasar a periodo de pruebas si implementación no está correctamente terminado. Ya a eso se refiere con que no se puede pasar a la siguiente fase si la anterior no está resuelta. No nos podemos saltar de implementación hasta despliegue. ¿Ya? Eso es lo que no se puede hacer. No nos podemos saltar nunca una etapa. Sin embargo, podemos volver a la anterior. De despliegue podemos volver a pruebas y verificar que se esté correctamente cumpliendo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Idealmente que cada una de las metodologías les queden súper claras porque como vamos a ver varios tipos y funcionan todos de forma distinta, que dediquemos el tiempo suficiente a cada una de las metodologías hasta que lo entiendan de forma correcta, ¿ya? Después estas metodologías ustedes las tienen que aplicar, realmente aplicar, por eso es importante que las comprendan bien. ¿Ya? Entonces, a modo de resumen, en la etapa de análisis se definen los requerimientos. En la etapa de diseño definimos arquitectura y lenguaje de programación. En la etapa de implementación codificamos todo nuestro software, ya creamos todo el software. En la etapa de pruebas testeamos el software completo, bajo pruebas unitarias de integración hasta llegar a las pruebas de sistema. En la etapa hasta llegar a las pruebas de sistema y finalmente en la próxima etapa vemos todos los procesos, que todos los procesos se hayan cumplido de forma correcta. ¿Dudas? ¿Preguntas? Veo que no, así que voy a pasar a la siguiente. El siguiente tipo de programación estructurada se llama modelo espiral. ¿Ya? El modelo espiral es un modelo evolutivo y es una mezcla de dos modelos tradicionales, entre el modelo iterativo, que se basa en la construcción de prototipos, pero considera todas las propiedades del modelo cascada. Ya, es decir, el modelo espiral se basa en pequeñas entregas de prototipos, pero conservando la estructura del modelo en cascada. Sí, Elena, todas estas son tradicionales. El modelo espiral, que más adelante hay una imagen, es como una caracola, tiene principios básicos, ya se los quiero mostrar antes de explicar. Ya, este es el modelo espiral, ya que si se fijan es como una caracola. Este modelo espiral tiene principios básicos. No todas las metodologías tienen principios básicos, por eso cabe destacar que el modelo espiral sí tiene. Dentro de los principios básicos, el primero es decidir cuál es el problema que se va a resolver.
ya antes de resolverlo concretamente. Es decir, está especificado cuáles son las soluciones que nosotros vamos a implementar para cada una de las problemáticas. No es que vamos a, no vamos a, hoy se me olvidó la palabra. Está todo bien definido, ya antes de comenzar a crear el tema. No vamos a improvisar eso. No se improvisa, sino que se decide antes cuál es el problema que vamos a resolver. El segundo principio básico es examinar de forma exhaustiva todas las alternativas que se tienen para la solución de ese problema, ¿ya? Y finalmente se elige la alternativa que es más conveniente, ¿ya? En palabras simples, verificamos de todas las formas que podemos implementar la solución a un requerimiento y cuando encontremos la más efectiva, esa vamos a realizar, ¿ya? La tercera es evaluar lo que ya tenemos hecho, si tenemos alguna parte del software realizado o si tenemos mucha experiencia en algún tipo de lenguaje de programación. Y la segunda parte es hacer un autoanálisis y pensar si nosotros deberíamos haber aprendido algo antes, durante o después del proceso de programación. El cuarto principio es pensar siempre que tenemos que diseñar el sistema que el cliente necesita y no el que cumpla nuestras expectativas personales como programador, ya, sino que pensar en el bienestar del cliente y cómo el cliente va a utilizar ese software de buena forma, ya. Por eso es importante tener claro los objetivos que tiene el sistema y, como les decía antes, cómo poder resolver esos objetivos puntuales. Y el último principio básico es entender los niveles de riesgo que podemos tener. Es importante tener tolerancia a la frustración, ¿ya? Hasta acá, dudas, preguntas. Todavía no les explico el modelo, sino que me refiero con algún principio básico. Ya, me imagino que no tienen dudas. Chiquillos, están súper poco participativos. No lo puedo ampliar mucho porque si no se pierde el texto de abajo. Ya, acá tenemos las fases. Ya tenemos fase 1, comunicación con el cliente. Fase 2, planificación. Fase 3, análisis de riesgo. Fase 4 de ingeniería. Fase 5, evaluación del cliente. Y fase 6, construcción e ingeniería. Además de cada una de estas fases, acá abajo, que está delimitado por color, tenemos acciones que realizar. Ya en color verde, desarrollo de los conceptos. En color azul, desarrollo de nuevo producto. En color naranjo, mejora del producto. Y en color gris, mantenimiento del producto. ¿De qué se trata la metodología en espiral? En cada una de nuestras fases, por ejemplo, en la fase de comunicación con el cliente, están presentes estas cuatro acciones, ya: desarrollo de los conceptos, desarrollo del producto, mejora del producto, mantenimiento del producto. Cuando hablo de desarrollo de conceptos me refiero al desarrollo del software propiamente tal. Por lo tanto, se trabajan en paralelo en cada una de las fases las cuatro cosas, ya de forma conjunta. Desarrollamos el producto,
desarrollamos el producto existente, el nuevo producto lo mejoramos y se realiza mantención. ¿Se entiende antes de explicar cada una de las fases? Ahora de la metodología en cascada ustedes encuentran muchas imágenes. Ya, entonces veo que lo entienden. ¿De qué se trata esto? En primera instancia tenemos una planificación, ya que quiero dividirlo acá. Voy a agrandar la imagen y lo voy a dividir. Ya, y aquí en el punto 6 lo terminamos. Ya, en la primera instancia tenemos una planificación. En esta planificación, lo que nosotros vamos a realizar es una investigación previa y, como su nombre lo dice, una planificación de lo que vamos a realizar, ya del sistema que nosotros vamos a crear. Acá lo más importante es mantener comunicación con el cliente, porque en base a la comunicación nosotros podemos planificar el sistema que necesitamos o que el cliente más bien necesita. Luego de planificada, de nosotros realizar nuestra investigación y nuestra planificación, vamos a proceder con la segunda etapa que se denomina análisis de riesgo. Ya esta etapa es el análisis de riesgo. En el análisis de riesgo, nosotros vamos a implementar un diseño y un prototipo. Y por eso acá dice puerto de entrada del proyecto, porque realizamos un prototipo del sistema que estamos planificando. Ya en esta etapa, nosotros tenemos un costo monetario asociado que sube de acuerdo al proyecto que estamos realizando, ¿ya? Bueno, ustedes saben que en todas las metodologías de diseño de desarrollo, más allá de si es ágil o tradicional, siempre vamos a tener un costo asociado, ¿ya? Costo por pago de licencias, por horas de trabajo, por personal, pero siempre vamos a tener gastos asociados. Si nuestro sistema es rentable, según el análisis de riesgo que nosotros realizamos en esta etapa, continuamos con el desarrollo del software. Si no es rentable, el sistema queda hasta acá. Ya hasta el análisis de riesgo, verificamos no es rentable, se abandona el sistema y partimos nuevamente a la etapa número 1, ya donde hacemos un replanteamiento. Si el sistema es rentable, continuamos con el avance del desarrollo del software. ¿Hasta acá dudas? Ya. Continuamos con el desarrollo del software, que es el proceso de ingeniería de sistemas. Ya en esta etapa hacemos la codificación, o más bien continuamos con la codificación del sistema porque ya tenemos un, entre comillas, prototipo, por lo tanto acá continuamos con la codificación del software. Una vez, eh, una vez que tenemos una parte del software creado,
procedemos con el testing, ¿ya? Entonces pasamos de la etapa de ingeniería al testing. Acá, en esta etapa, nosotros ya deberíamos tener una serie de versiones del sistema, ¿ya? Una vez codificado tenemos una serie de pequeños prototipos del sistema. Estos prototipos no se los mostramos al cliente, pero ya, por ejemplo, si aquí teníamos armado 2 mantenedores al proceso de codificación, acá ya deberíamos tener 4, acá probablemente 8, y acá ya tenemos el 100% de los mantenedores. Disculpen los números. Y acá ya tenemos el 100% de los mantenedores realizados y estamos en condición de poder pasar al proceso de implementación, ¿ya? Que sería la evaluación del cliente. Implementación o implantación, si vamos al modelo de ciclo de vida del software. En esta etapa, entre la ingeniería de sistema, que es la codificación, y la evaluación del cliente, que es la implementación, realizamos las pruebas de testing, ¿ya? Cuando tenemos un proyecto avanzado, realizamos las pruebas de testing, implementamos el software correctamente en el área de trabajo real y procedemos con la entrega del producto al cliente, obviamente, en el ambiente real de trabajo. Cuando nosotros tenemos la entrega del producto, tenemos de parte del cliente una evaluación, que viene a ser nuestra validación. Si el producto está correctamente validado y recibimos un feedback positivo, pasamos a la siguiente etapa, que es acá terminando, con posibles mantenciones, actualizaciones, soporte. ¿Ya? Una vez terminado todo el proceso. Y acá en esta etapa es cuando obviamente cuando hacemos la entrega del producto, obviamente instalamos el ejecutable en los computadores. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas, chiquillos? Yo sé que el modelo espiral es un poco complicado visualmente, viendo el modelo visualmente es un poco complicado, pero no es difícil de poder trabajarlo. ¿Les queda claro? Sí. En esta parte se realiza testing. Cuando nosotros tenemos, por eso que les quise poner los puntitos, cuando tenemos los prototipos avanzados, en esta parte es que realizamos testing, que viene a ser en el proceso de implementación. Y en este mismo proceso, que es como la cuarta parte de nuestra caracola, tenemos el proceso de codificación, de testing y de evaluación del cliente. ¿Más preguntas o dudas? Siguiente metodología. Esta metodología se conoce como iterativo incremental, ¿ya? ¿Por qué se llama iterativo? Porque es la iteración de varios ciclos de vida en cascada, ¿ya?
seguimos en base al primero, por eso les decía que era importante que comprendieran bien el modelo de cascada. Al final de cada una de estas iteraciones se le va entregando al cliente una versión mejorada del mismo sistema, pero con mejores o mayores funcionalidades del producto. Y el cliente va a decidir, después de cada una de estas entregas, que se llaman iteraciones, si el producto es o no de acuerdo a las características que él necesitaba. Importante y desventaja: estas iteraciones o pequeñas entregas se van a repetir hasta que el producto o el software que nosotros estamos entregando cumpla con todas las expectativas o necesidades que el cliente necesite. Y acá está el modelo iterativo. Quiero ver si encuentro una imagen de un minuto. No encuentro la otra imagen, pero no importa, esto igual se entiende. Que tenía una imagen que mostraba cuantificado con costos, pero no estamos viendo costos, así que de todas formas nos sirve. Ya, como les dije antes, este modelo se basa, al igual que el anterior, en la metodología cascada. ¿Ya? ¿Por qué se basa en la metodología cascada? Porque cada uno de estos cuadraditos de color nos muestra la base de la metodología cascada: comunicación, planeación, modelo, construcción y despliegue, ¿ya? Que son partes del ciclo de vida de cascada. ¿Cuál es la diferencia? Que al terminar cada uno de estos procesos, de estos 5 procesos que están ahí con los cuadrados, al cliente le entregamos un software, ¿ya? O un prototipo, que en este caso se llama iteración. Vamos a entregar esta iteración de forma continua hasta que el cliente nos dice que está de acuerdo con esta entrega. Y esto pertenece, aunque ustedes no lo crean, a la metodología tradicional, no a la metodología ágil, porque tiene como base el modelo cascada, ¿ya? Por eso sigue siendo una metodología tradicional. A pesar de que le entregamos prototipo al cliente, tenemos documentación de por medio, porque tenemos el proceso de planeación y el proceso de modelado, cosas que las metodologías ágiles omiten. Ya esta es la metodología más fácil de aprender porque no tiene mayor explicación. Pasamos el proceso de comunicación, planeación, modelado, construcción, despliegue en cada una de las fases, que en este caso se llaman iteraciones, le entregamos al cliente y se vuelve al comienzo. Igual que en la metodología cascada, volvemos a la anterior. Ya de forma continua hasta que el cliente está de acuerdo. Y el tiempo del proyecto es eterno, se demora mucho en entregar un software porque el cliente cada vez quiere nuevas funcionalidades y nuevas características. ¿Ya? ¿Se entiende? No hay mucho más que explicar del modelo iterativo. ¿Dudas, preguntas? Ya, esta otra metodología se llama RUP,
ya que es una metodología orientada a objeto. A programación orientada a objeto me refiero. Ustedes ya vieron tradicional y orientado a objeto, así que no tengo que diferenciar una de la otra. El proceso racional o unificado, o modelo RUP como se conoce, se trata de suministrar un enfoque para asignar tareas y responsabilidades dentro de la organización de desarrollo, ¿ya? Es decir, define cada uno de los roles del equipo de trabajo de la organización. El objetivo principal es la orientación a la calidad, ¿ya? Y trabaja con lenguaje unificado de datos o lenguaje UML. Con el lenguaje UML se logra tener una metodología estándar, ¿ya? Porque el lenguaje unificado de modelado, como ustedes bien saben, es un lenguaje único de comunicación, ¿ya? Y se utiliza para el análisis, diseño, implementación y documentación, para estas 4 fases de los sistemas que están orientados a objetos. Ahora, dentro del lenguaje UML tenemos distintos tipos de diagramas, ¿ya? Que me imagino que ustedes ya los conocen. Y de acuerdo a estos diagramas es que se trabaja esta metodología RUP. Y esta metodología tiene 4 etapas, ¿ya? En la primera etapa se especifican y se hace una delimitación de los objetivos del proyecto. Con la delimitación podemos determinar el alcance que va a tener nuestro sistema, como lo ejemplificaba Manuel en la clase de ayer, y se realiza de forma conjunta, ¿ya? Tanto el equipo de diseño o nuestra consultoría como el cliente. Ya ambas partes trabajan entregando información de forma bidireccional. Esta etapa de inicio, un minuto, que no me acuerdo si esta tiene imagen. Ya, ahí está. Esta etapa de inicio delimita, como ya les dije, los objetivos y los alcances. Prefiero mostrar la imagen porque con mucho texto después se van a quedar ahí leyendo y se van a confundir. Una vez que están bien definidos todos estos requisitos, alcances del sistema, pasamos a la siguiente etapa que se llama elaboración. En la etapa de elaboración se va a definir, como bien dice ahí, la arquitectura base del sistema. Ya vamos a definir de acuerdo a los casos de uso que estamos implementando y se realiza una evaluación de riesgo. Si los casos de uso funcionan de forma correcta y tenemos una evaluación de riesgos positiva, pasamos a la siguiente etapa. Recuerden que los diagramas de caso de uso son los diagramas, bueno, no son los más importantes porque todos los diagramas son importantes, pero dentro de la diagramación, los casos de uso nos entregan información súper importante porque nos muestra la interacción que va a tener el usuario con el sistema. Por lo tanto, con un diagrama de caso de usos, podemos de forma correcta poder ver si cada uno de los requisitos que se definieron anteriormente, en este caso en la etapa del inicio, realmente se van a cumplir, ¿ya? Por eso es importante la realización de los casos de uso. Por lo tanto, una vez que verificamos que el software está cumpliendo efectivamente con lo que en el inicio se solicitó y el análisis de riesgo está completo, pasamos a la etapa de construcción, ¿ya? En la etapa de construcción, nosotros vamos a terminar con las funcionalidades del sistema. Verificamos
si tenemos algún requisito pendiente que se cumpla, pero todo en función a la arquitectura que anteriormente nosotros ya definimos. Y en la etapa de cierre, podemos hacer pequeños cambios que el usuario considere que son necesarios, ¿ya? Pero estos pequeños cambios no modifican la arquitectura inicial del software. En esta etapa nosotros le entregamos el ejecutable o el setup al cliente, lo implantamos en el lugar de trabajo y el usuario valida que efectivamente se cumplen con los requisitos y el software es correctamente entregado. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Se entienden correctamente? No, Elena, en este caso el RUP no. Dentro de las metodologías ágiles que no vamos a ver ahora, tenemos otro modelo que es similar, pero que trabaja con la base del Scrum. Cuando trabajamos con base del Scrum, en este modelo entregamos prototipo, pero como lo estamos viendo enfocado a la metodología tradicional, no se entrega prototipo. Cuando se trabaja con la metodología Scrum, tenemos iteraciones o pequeñas iteraciones, pero en este caso no. ¿Más dudas o preguntas? Ya, voy a dejar de compartir el Power, voy a abrir la pizarra. Ya, ahora necesito que me nombren las metodologías que vimos recién. ¿Cómo se llamaban? Ya, cascada, espiral, súper, iterativo, RUP. Las principales características, chiquillos, aprendidas hoy de cada una de estas metodologías. La idea es que vayan participando todos. Ya, súper, en etapas.
Ya, etapas que se deben cumplir para poder pasar a la siguiente, ¿cierto? Principal característica de la cascada. ¿Qué más? Chiquillos, la idea es que sí, bueno, yo sé que ustedes pueden visualizar la diapositiva porque la tengo como recurso compartido, pero la idea es que tampoco busquen información en internet, sino que lo que se acuerdan de la clase. ¿Qué más? No solamente de la cascada, las otras también. Ya, súper, Claudia. Entonces el modelo espiral combina la metodología cascada con la metodología iterativa. Es una mezcla de y se caracteriza por entregar los prototipos. Súper. ¿Qué más? Ya, súper. Claudia Rodrigo, lo mismo. Perfecto. Iterativa, prototipos, pero importante, de hecho muy importante con documentación, ¿cierto? Es documentado. Súper, es un ciclo sin fin hasta que el cliente acepta la iteración. Están súper aplicados, chiquillos. ¿Qué más? Ya, perfecto. Orientado a objetos y importante, asigna tareas. Y muy buena acotación, Diego. Trabaja con modelado en base a UML. Y aquí le voy a agregar principalmente caso de uso. Ya, y eso sería lo más importante de cada una de estas metodologías de trabajo. Estuvieron superados, chiquillos. Bueno que lo entendieron bien. Ahora, como tarea, y luego continuamos, pero como tarea o como trabajo, trabajo que no es necesario que me envíen porque lo pueden exponer. Van a indicar en base a la clase número 3, que es esta, cuál de las metodologías de trabajo tradicional, acá no se puede como un campo de texto grande, así que tiene que ser de a poco.
¿Cuál de las metodologías de trabajo adicional se acomoda mejor a las necesidades de un cliente actual? Y esto lo van a fundamentar. Yo entiendo que ustedes han realizado sistemas, por lo tanto, usted va a elegir uno de los sistemas que ha creado en estos semestres de trabajo y va a decir, por ejemplo, voy a tomar, bueno, Claudia, siempre la voy a tomar de ejemplo porque esta es la primera de la lista, siempre tomo como ejemplo al primero. Por ejemplo, yo, Claudia, en base a las entrevistas que he tenido con mi cliente o a los requisitos que tengo previamente establecidos, la metodología de trabajo que se acomoda es la metodología cascada. Ya, por ejemplo, y fundamenta por qué se acomoda esta metodología cascada. Uno de los fundamentos pudiera ser que al cliente no le perjudica o no tiene mayor interés en tener una entrega adelantada de algún tipo de prototipo, sino que prefiere ver el producto terminado. ¿Ya? Ese pudiera ser un fundamento. O pudieran elegir alguno, por ejemplo, algún otro. Por ejemplo, el modelo iterativo porque su cliente prefiere comprobar de forma tangible cada una de las características del software antes de ser aceptados. ¿Ya? ¿Se entiende qué es lo que tienen que hacer? Ya, súper. Chiquillos, ¿están de acuerdo que en esta clase, al igual que en testing, trabajemos con esta nota acumulativa que vendría a ser de todos estos pequeños trabajos?